Buenas noches a todos nuestros televidentes del noticiero grupo número 8. En el especial del día de hoy vamos a atender los llamados de la comunidad acerca de la importancia del rol del psicólogo forense en los juicios y en la penalización de ciertos procesos judiciales. Bueno, para eso vamos a iniciar hablando de la importancia del psicólogo forense, quien es el que se encarga de hacer una evaluación y una valoración exhaustiva de las secuelas psicológicas y de las que afectan a las diferentes partes de un proceso judicial. Son los encargados de valorar mediante un proceso exhaustivo lo que es la imputabilidad en cualquier situación judicial. Y para ello, el día de hoy contamos con 3 expertas invitadas que nos van a hablar sobre la importancia, los roles y algunos tipos o síndromes que se utilizan en la psicología forense. Damos inicio con nuestra primera invitada. Hola, buenas noches a todos los televidentes. Mi nombre es Amy Artunduaga, soy psicóloga y el día de hoy vengo a presentarles todo respecto, o bueno, una breve información acerca de lo que es el informe forense psicológico, que también es conocido como el informe pericial. Es una herramienta esencial y la principal en la mayoría de los casos en el trabajo del psicólogo forense. Para realizarla de la forma más adecuada, este tipo de informes, el psicólogo forense debe tener la formación correspondiente tanto en psicología forense como en psicología clínica, ya que se trata de un factor clave para poder llegar a las conclusiones veraces, objetivas y lo más rigurosas que sea posible. Lo más importante en el informe psicológico es su rigor científico, algo que solo se puede conseguir por medio de un profesional especialista y con experiencia. Muchas gracias, doctora. Vamos a continuar con la siguiente doctora Luz Adriana López, quien nos va a indicar acerca de cuál es el rol del psicólogo forense en las distintas áreas del derecho. Buenas noches, Brenda. Buenas noches para todos los televidentes. Bueno, les quiero hablar primero un poco sobre las funciones del psicólogo forense. Estas funciones están comprometidas en evaluación, diagnóstico, asesoramiento, intervención, formación, prevención, investigación y mediación. Algunos de los roles que maneja el psicólogo forense en las distintas áreas del derecho son el proceso civil. El proceso civil es el código general que establece un momento exacto en el que se puede intervenir el profesional o el perito. Entre otras de las áreas encontramos el proceso penal. En el proceso penal el proceso penal se divide en 3 etapas básicamente. La primera etapa es la indagación, la segunda etapa es la investigación y la tercera es el juzgamiento. Otro de los roles es en el proceso administrativo. En este rol, el perito experto participa al interior del proceso administrativo, en especial en los procesos donde pretende la demanda sea preparación directa. Encontramos también el proceso de intervención. En cuanto al proceso de intervención, encontramos varias etapas también. Una de ellas es el aprendizaje en la educación, utilizada cuando las familias cuentan con recursos y desean ampliar sus capacidades o su desarrollo personal. Encontramos la facilitación, el apoyo y la mediación también. Otro rol que se maneja es el de comisaría en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En el psicólogo se encarga de apoyar un estudio biosocial, el cual deberá contener la situación familiar, económica, social, psicológica y cultural del adolescente. Y por último, tenemos el rol del proceso en adopción. En este rol, el psicólogo se encarga de los lineamientos técnicos administrativos para cuando las familias desean
tomar en adopción algún menor. Bueno, muchas gracias, doctora Luz Arena, por su aporte. Vamos a continuar con la doctora Laura Sequeda, psicóloga forense, que nos va a contar cuáles son los síndromes psicológicos y qué relación tienen, doctora, con la imputabilidad. Porque hay mucha gente que utiliza o quiere utilizar este tipo de estrategias para hacerse los locos, como dicen comúnmente. Cuéntenos. Hola Brenda, muy buenas noches. Te agradezco por la invitación. Es un honor estar en este noticiero que sé que es visto por muchísimos televidentes y pues también es un honor estar en compañía de mis colegas. Entonces quería contarte un poquito sobre los tipos de síndromes psicológicos. Existen diversidad de síndromes psicológicos, pero te voy a contar solamente sobre algunos. Entonces existe el síndrome de Diógenes. Este es caracterizado por la dejadez extrema en una persona, es el aislamiento social, la apatía y la acumulación compulsiva de basura. Otro de los síntomas es el de Fregoli, que el sujeto cree que un individuo se disfraza de algún familiar o de algún conocido para asustarlo o para intimidarlo. En este síndrome se evidencia el deterioro del hemisferio derecho y las conexiones en estructuras temporolímbicas. Otro síndrome es el de Cotard, que se considera como una condición neuropsiquiátrica donde el paciente cree que está muerto o que no existe. Esto se presenta ocasionándose un daño en el lóbulo parental, frontal y temporal del cerebro. Otro de los síndromes que existe es el síndrome de Estocolmo. Esto es que se presenta simpatía o lealtad o agrado por parte de la víctima hacia su victimario. El síndrome de Munchausen por poderes es cuando el cuidador falsifica síntomas en el niño o en su protegido y lo presenta como enfermo o como damnificado. El síndrome de Stendhal es la saturación de la capacidad para recibir impresiones o imágenes o exposiciones de una gran belleza artística. Existe otro síndrome que es el de Kluver-Bucy. Este es cuando el miedo en las personas deja de existir. Aquí es cuando los lóbulos mediales del cerebro y la amígdala presentan un daño y por tanto se deteriora el sistema límbico. El síndrome de Wendy es la necesidad absoluta de satisfacer al otro. Entonces es la necesidad de satisfacer al padre, a la pareja, a los hijos y siempre quiere estar controlando esta persona la vida de los demás. El síndrome de Anton se da por personas, se da en personas con ceguera cortical y estas personas niegan su condición y estas personas se mueven y hacen su vida y llevan su vida con normalidad y en estas personas el daño se presenta netamente en el cerebro. Otro síndrome es el de Tourette, que es considerado como un trastorno neuropsiquiátrico que es caracterizado por múltiples tics de tipo motores, vocales o fónicos. El síndrome de alineación parental es cuando el progenitor transforma la conciencia del niño y obstaculiza o impide o en muchas ocasiones destruye el vínculo con el otro progenitor. Otro síndrome es la micropsia o la macropsia, que es una afectación neurológica en la que la percepción de la imagen, el espacio y el tiempo se presentan distorsionadas. Estos son algunos de los síndromes que comúnmente se presentan. Entonces, la relación de estos síndromes con la inimputabilidad se da a partir de la evaluación psicopatológica que un psicólogo forense realiza de acuerdo a un acto o un delito que un sujeto comete. Allí es cuando se precisa la responsabilidad penal de este delito cometido o se proporciona la inimputabilidad. Esto se lleva a cabo dando a conocer si el crimen es ejecutado en un estado de desvarío o en un estado de enajenación, es decir, cuando se logra establecer que el sujeto presenta algún tipo de síndrome o de algún tipo de trastorno mental, de pérdida de razón, de demencia. Ahí es cuando se da la inimputabilidad del sujeto respecto al crimen o al delito que cometió. Por el contrario, si se logra demostrar o comprobar que este sujeto cometió este delito en plena facultad de sus
capacidades mentales, que no presenta ningún síndrome, ningún tipo de trastorno, en este momento es cuando no se le da ningún tipo de inimputabilidad al delito que cometió el sujeto. De igual manera, además de la psicología y de la psiquiatría, también hay ciencias que explican la diversidad de las personalidades humanas. Por ejemplo, existe la criminología, que esta se encarga de aportar herramientas para comprender y prevenir un crimen. Esa era la información que te quería compartir el día de hoy, Brenda. Gracias por su aporte, doctora. Bueno, y para finalizar, ¿alguna conclusión que nos quieran aportar? Sí, Brenda, y colegas, quería hacer una pequeña conclusión pues de todos los temas que hablamos porque me parecen supremamente importantes y recalcar un poquito lo que hablamos para que los televidentes lo tengan muy en cuenta. Y es que, por ejemplo, el día de hoy pues en esta pequeña entrevista pudimos aprender varias cosas, como es que el psicólogo forense se encarga de hacer las evaluaciones y valoraciones exhaustivas de las secuelas psicológicas que están afectando a los actores de cualquier proceso judicial. Adicionalmente, podemos ver el amplio rango que tiene el psicólogo forense, ya que puede estar en el proceso civil, en el proceso penal, en procesos administrativos, en diferentes procesos de intervención, por ejemplo, en intervención de aprendizaje y educación, facilitación, en apoyo, en mediación, control y tutela. Adicional, el psicólogo también puede estar en comisaría en el sistema de responsabilidad penal para los adolescentes, en el proceso de adopción y algo supremamente pues, importante que es el tema de los síndromes psicológicos, que como nos dijo la doctora Laura, es un conjunto de signos y síntomas que determinan la aparición de un trastorno psicológico y que tenemos síndrome de Estocolmo, así como otros síndromes que quizás no se conocían, como el síndrome de Fregoli, de Anton y síndrome de Sental. Muchos síntomas, muchos síndromes que, como decía la doctora, que sería muy importante que como personas tomemos todo este tipo de información y la hagamos como cultura general, porque es muy importante saber todos estos temas. Y pues ya, eso era todo. Muchas gracias por la oportunidad que nos dieron de hablar sobre estos temas. Muchas gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación y muchas gracias a ustedes, nuestros televidentes, por seguir viéndonos una vez más.